Entonces, en el lenguaje algebraico, ¿no es cierto? En las expresiones algebraicas, hay algunas reglas o indicaciones que debemos tener muy en claro, por favor, queridos estudiantes de noveno A. Muy presente, por favor. En el lenguaje algebraico no se utiliza el por. ¿Por qué? Porque tenemos la variable x. Tenemos la variable x. Entonces, cuando ustedes ven una x, es en el lenguaje algebraico, en la expresión algebraica, no es multiplicar, no, es una variable, ¿sí? Y para ello, lo correcto sería, si yo quiero decir 2 por 4, sería el punto, ¿sí? El punto que indica la multiplicación. Ahora, tenemos acá el siguiente, 2 por x. Si se dan cuenta que tengo dos veces la x. Igual, esta manera no es la correcta. La correcta tenemos 2 por x. Este 2 por x también solo puedo escribirlo 2x. Les explico esto. A ver, si yo tengo aquí 2 por x, es lo mismo o se sobreentiende que es 2x. Quiere decir que no es necesario el punto. Habrán ejercicios donde sí va a haber el punto, pero habrán ejercicios donde no va a haber el punto. Y se va a sobreentender que la variable está multiplicando el coeficiente. ¿Ya? Si yo tengo 3 por x por y, en el lenguaje algebraico, si ustedes ven 3xy, indica que se está multiplicando el coeficiente y se están multiplicando las variables, ¿ya? En el lenguaje algebraico ustedes van a encontrar 2x, que significa la multiplicación del 2 por la x. Si encontramos 3xy, indica que los 3 se están multiplicando. Se está multiplicando el 3 por la x por la y, ¿ya? Ahora, también nosotros tenemos un ejemplo. Si yo digo x por y, ya, esa no se va a entender, no es lo correcto. ¿Ya? En algunos vamos a encontrar x por y, ¿ya? Pero en la expresión algebraica es xy, ¿sí? Que es lo mismo, se están multiplicando. Entonces se sobreentiende, estudiantes de noveno A, se sobreentiende que no es necesario colocar aquí en medio de las dos variables el signo de multiplicación. No es necesario colocar aquí en medio de las dos variables el signo de multiplicación, ¿ya? A ver, entonces también algo que se sobreentiende en el lenguaje, en la expresión algebraica, es que la x, cuando no tiene x más 2, cuando no tiene arriba el grado, recuerden que arriba va a ir el grado, aquí va el grado de la expresión algebraica. Cuando no hay, está el número 1 y eso se sobreentiende. ¿Qué grado tiene esta variable? Primer grado. Que no es necesario que esté. No es necesario que esté. ¿Ya? No es necesario que esté. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría x más y. No es necesario que esté el número 1, pero vuelvo y repito. Cuando no hay número, está el 1. Quiere decir que esta variable, si yo les pregunto de qué variable, de qué grado es x, primer grado. Pero si yo digo x al cuadrado, ¿qué grado es? Segundo grado, ¿ya? Entonces, esto de aquí se sobreentiende que cuando no hay escrito un grado, está el número 1. Aquí es x más 2, ¿ya?
aquí es x más 2, ¿ya? Entonces, esto se sobreentiende que es esto. ¿Qué quiere decir? Que aquí el exponente está. Es el número 1. No es necesario escribirlo. El grado está, pero no es necesario escribirlo. Y también se sobreentiende que cuando tengo solo las variables, las dos variables, también se sobreentiende que el 1 está como coeficiente. También se sobreentiende que el 1 está como el coeficiente. Recuerden que una expresión algebraica tiene variable, parte literal y coeficiente, ¿ya? Entonces, cuando no hay un número, se sobreentiende o se da por entendido que el coeficiente es el número 1. Todas estas reglas es necesario que ustedes la aprendan de memoria, ¿sí? De memoria. Entonces, cuando no hay un coeficiente, ¿qué número está? El 1. Cuando no hay un grado o un exponente, ¿qué número está? El 1. Perfecto. Entonces, este 1xy es lo mismo que xy. Es lo mismo, pero en la expresión algebraica lo vamos a encontrar de esta manera y de esta manera, ¿ya? Y terminamos este tema con la lectura de expresión algebraica. Recuerden que todo lo que hacemos tienen que ustedes escribirlo en su cuaderno. Vamos con la lectura de la expresión algebraica, ¿sí? Este tema ustedes ya lo vieron en octavo el año pasado, pero yo estoy recordando porque para mí es muy importante que ustedes manejen el lenguaje algebraico, para que cuando yo explique algo, ustedes sepan de qué estoy hablando, a qué me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces tenemos lecturas de expresiones algebraicas. Tenemos la primera expresión, 3x. La lectura de este 3x es la siguiente manera: el triple de un número. El triple de un número. X también es conocida como incógnita. No sabemos qué número, pero la variable también representa o da por entendido que es un valor desconocido en la expresión algebraica. Entonces, el triple de un número. Cuando yo hablo del triple, está antes. Si yo digo el doble de un número, quiere decir que debe estar 2x. El doble de un número, 2x. El triple de un número, 3x. En la práctica, 3x. ¿Qué es lo que yo digo? 3x, 2x. Eso es lo que en la práctica yo lo digo de esa manera. Pero en la lectura de esta expresión algebraica es el triple de un número, ¿ya? Tenemos acá 2x al cubo. Mire, en la práctica yo lo leo de esa manera: 2x al cubo. 2x al cubo, ¿sí? Pero en la lectura es el doble del cubo de un número. Se lee el coeficiente, el exponente o grado y la variable. Repito, se lee primero el coeficiente, el exponente o grado y la parte literal o variable. Entonces me queda el doble del cubo de un número, el doble del cubo de un número, el doble del cubo de un número, ¿ya? Que en la práctica yo lo leo 2x al cubo, ¿ya? Tenemos 2x elevado a la tercera potencia o elevado al cubo, que el 3 como exponente se lee el cubo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lee esto? El cubo se lee primero, en cambio el exponente del doble de un número. Cuando tenemos este tipo de expresión algebraica, entre paréntesis, primero vamos a leer el exponente, ¿ya? Entonces, el cubo del doble de un número, el cubo del doble de un número. Repito, el cubo, que es el 3, el exponente 3, del doble, coeficiente, de un número, parte literal, ¿ya?
el cubo del doble de un número. Y en la práctica, 2 al cubo, 2x al cubo, ¿ya? Cuando tengo una resta de dos partes literales, la diferencia de dos números, porque no, repito, la variable o parte literal es un valor desconocido que lo podemos representar o también llamar incógnita, ¿sí? Entonces, la diferencia de dos números, ¿qué número? No sabemos, pero es la diferencia de dos números. X es un número, Y es otro número. X es una cantidad, Y es otra cantidad, ¿sí? Entonces, la diferencia de dos números. ¿Y cómo se lee en la práctica? X menos Y. Siguiente. La suma de los cuadrados de dos números, ambos están elevados a la segunda potencia, al cuadrado. Entonces, la suma, aquí en cambio leo primero la operación, cuando hablamos de binomio, leemos primero la operación. Si es resta, diferencia. Si es más, la suma. La suma de los cuadrados de dos números, la suma de los cuadrados de dos números, ¿ya? Tenemos aquí x y en la práctica x al cuadrado más x más y al cuadrado. En la práctica lo leo así, pero en la lectura ya de la expresión algebraica es la suma de los cuadrados de dos números. Aquí tengo x menos y al cuadrado. A ver, ¿cómo se va a leer? Un número, que es x, menos el cuadrado de otro número. Un número menos el cuadrado de otro número, ¿ya? Entonces, o en la práctica lo leemos x menos y al cuadrado. Pero en la lectura de expresión algebraica, un número menos el cuadrado de otro número, ¿ya? Y tenemos aquí, en cambio, x menos y elevado al cuadrado. ¿Cómo se lee esto? El cuadrado de la diferencia de dos números. Repito, cuando hay paréntesis, primero leemos el exponente. El cuadrado de la diferencia de dos números. El cuadrado de la diferencia de dos números. Entonces, este tema de lectura de expresiones algebraicas es muy importante y esa va a ser la tarea del día de hoy. Estudiantes, entonces eso es lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿sí? Y vamos a practicar lo que hemos hecho. Recuerden pasar la clase a su cuaderno, todo lo que he enseñado, lo que hemos trabajado. Recuerden pasarlo a su cuaderno. Recuerden que la revisión de tareas es de 8 a 9 de la mañana. Estoy llevando un registro de todos aquellos niños que envían su tarea, ¿sí? Entonces nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención. Cuídense mucho, queridos estudiantes. Cuídense mucho.